Bien, estamos grabando. Bien, pues quería dar la presentación a hoy de los webinarios para el pequeño comercio 2023 de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de Alcalá junto con el Ayuntamiento de Madrid, cuyos directores somos Blanca García Enche y yo mismo, Pedro Cuesta Baliño. Hoy tenemos el segundo webinario del año 2023. El webinario anterior fue el mes pasado y hoy tenemos con nosotros a Mario Arias Oliva, que es un profesor de una gran experiencia, profesor titular de marketing. Es importante que nadie toque la parte de abajo, los ponentes, las personas que están en la sala no toquen la parte de abajo porque si no se moverían las slides, ¿vale? Os pediría en principio que ahora no lo toquéis porque se moverían las slides. Pues como decía, estamos hoy con Mario Arias Oliva, profesor titular de marketing de la Universidad Complutense de Madrid, con una gran experiencia también en el sector de la consultoría y con una gran experiencia en ventas, que nos va a desarrollar lo que sería el webinario titulado Inteligencia Comercial en el Pequeño Comercio, generando valor como estrategia de ventas. El webinario va a ser de aproximadamente unos 50 minutos, con la idea de intentar terminar a las 4 menos 5, 4 menos 10, para que tengamos tiempo pues, para poder realizarle preguntas a Mario, que puede ser también muy interesante. Damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinario. Muchos de ellos son comerciantes. Me consta que hay también comerciantes de Logroño, porque se ha difundido también por allí esta información y, por tanto, bienvenidos todos. Pues, Mario, cuando quieras, pues puedes ya compartir, si quieres, tu pantalla y empezamos la sesión. Perfecto. ¿Dejas de compartir tú o primero? Sí. Ya puedes tú cargar tú el documento. Perfecto. Bueno, pues antes de cargar el documento, me gustaría dar las gracias a la Cátedra de Comercio, a sus directores, a Blanca y a Pedro, porque es un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros y tratar de compartir experiencia con un colectivo con el que especialmente estoy interesado, y es el pequeño comercio, ¿no? Hoy voy a dar una visión de ayuda hacia el pequeño comercio y cómo a través de la inteligencia comercial pues puede generar valor e incrementar sus ventas, pero las cosas no son fáciles. Si tenemos comerciantes entre nosotros lo sabrán y los estudiantes pues probablemente lo intuyen, ¿no? La presentación la voy a enfocar de los aspectos más generales. Vamos a empezar a reflexionar un poco sobre cuáles son las circunstancias actuales. Mario, se te ha cortado la voz. ¿Se escucha ahora? Vale. Lo anterior se ha escuchado, ¿no, Pedro? Perfecto. Eso es que alguien me ha silenciado, ¿eh? Y eso que llevaba poco tiempo hablando todavía, ¿no? Algún alumno a lo mejor sin querer pues ha tocado que tenéis privilegios. Bueno, entonces, como os estaba comentando, pues vamos a ir de lo más general para intentar analizar cuáles son los problemas que tiene el actual comercio al particular, que es el título de la conferencia, y es ver cómo la inteligencia comercial en el pequeño comercio puede generar valor y mediante esa generación de valor, pues aumentar las ventas, que es lo que todos queremos. Bueno, si a lo largo de la presentación tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, por favor, la planteéis en el chat o iniciéis el micro. Sí le pido a Pedro que sí lo ve, porque voy a pasar a presentar y entonces no ve el chat, pero no dudéis en activar el micro un segundo o comentárselo a Pedro para interrumpirme sin ningún problema. Por supuesto, Mario, por tanto importante, todas las personas que quieran intervenir simplemente abren el micro y pueden defender o preguntarlo lo que crean conveniente, o a través del chat pueden hacer la pregunta y yo se la hago a Mario si no pueden abrir el micro. Muchas gracias, Mario. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues si me puedes confirmar, Pedro, por favor, que ya se ve la presentación a pantalla completa. La presentación se ve, pero no se ve a pantalla completa. Tienes que abrir el PowerPoint tuyo en grande. Ahora sí, ahora sí. Ahora no, otra vez, perdón. Ahora sí se ve. Vale, perfecto.
Bueno, al estar con pantalla extendida, esto de la tecnología es complicada y a veces muestras una pantalla o muestras la otra. Pues como estaba iniciando en esa breve presentación, la idea de hoy es que reflexionemos de forma colectiva sobre el concepto de inteligencia comercial. Y además de inteligencia comercial en el ámbito del pequeño comercio, porque vamos a ver que hay importantes diferencias entre las grandes empresas o los grandes comercios y las pequeñas, y cómo a través de esta inteligencia comercial podemos generar valor como estrategia de ventas. De nuevo agradecer pues, a la Universidad de Alcalá, a la Cátedra de Comercio y a sus dos directores, Blanca y Pedro, esta invitación, que estoy encantado hoy de poder compartir este seminario, tanto con alumnos como con empresarios y personas que tienen interés dentro del comercio. Bueno, como comentaba en la introducción del seminario, la idea es ir de lo general a lo particular. Entonces, vamos a empezar haciendo una breve reflexión sobre cómo es el actual entorno del pequeño comercio en el cual está desarrollando sus actividades. A partir de ahí, pues vamos a ver que es muy competitivo. Y entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es, dado ese entorno que tenemos, ¿qué tiene que hacer ese pequeño comercio para sobrevivir en el actual entorno? Y fijaros que he utilizado una palabra un tanto gruesa, que está entre comillas, y es la de sobrevivir. Pero como veremos, yo creo que el actual entorno es tan salvajemente competitivo que hablamos ya en términos a veces de supervivencia. No hablamos ya de crecimiento, de mejora, de expansión, dependiendo del sector, hablamos de sobrevivir en el día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer para sobrevivir en el día a día? Y a partir de ahí, pues intentar proponer una de las muchas posibles soluciones para el comercio, que es la inteligencia comercial. Entonces definiremos qué es la inteligencia comercial y también tratar de explicaros por qué, desde mi modesta perspectiva, es la única forma de desarrollar un comercio competitivo en el actual contexto. Daremos respuesta a esta pregunta. Y por último también, muy brevemente, ya que solo tenemos 50 minutos, pero vista qué es la inteligencia comercial y por qué necesito la inteligencia comercial en mi negocio, pues dar muy breves consejos y recomendaciones prácticas para ver cómo podemos desarrollar esa inteligencia comercial en mi negocio. Bueno, pues vamos a comenzar por responder a la primera pregunta, que es cómo es el actual entorno en el que el pequeño comercio tiene que desarrollar su actividad. Entonces, lo primero que quiero compartir con vosotros es que el actual entorno en el cual nos movemos es global, como tenéis puesto Mario, en la transparencia. ha salido, Sí, he parado. ha saltado la presentación. He parado a propósito. He parado a propósito la presentación, porque una vez puesto lo de globalización, quiero tener yo todo el protagonismo ahora para contaros un poquito qué pienso sobre la globalización. Entonces, vivimos en un entorno global. Seguro que a muchos de vosotros, como yo digo, utilizando la coloquial expresión que utilizan mucho en el sur de España, os sale por las orejas la globalización, ¿no? Los estudiantes de grado, por ejemplo, la mayoría de asignaturas, todos los profesores os hablamos que vivimos en un entorno global, que estamos en una plena globalización, que el entorno lo tenemos que tener en cuenta global. ¿Y qué es lo que ocurre a veces cuando yo hago proyectos con pequeño comercio? ¿Qué es lo que me encuentro? Pues lo que me encuentro es que el pequeño comercio me dice, Mario, muy bien, pero eso es para las grandes empresas. A mí la globalización no me afecta. Yo tengo una panadería en un barrio, yo tengo una ferretería en el centro de una ciudad, una única ferretería, un único comercio. A mí esto de la globalización me parece muy bien, pero estoy aburrido y no me afecta. Pues vamos a ver que sí que afecta. Afecta al pequeño comercio porque tenemos que tomar conciencia todos que vivimos en un mundo global, que lo que pasa en el otro extremo del mundo nos importa. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, resulta que los precios de la harina se fijan en mercados internacionales y que con el problema de Ucrania
se han incrementado los precios de la harina. Y mi pequeña panadería ha tenido que incrementar los precios y ha tenido que hacer frente a una situación diferente fruto de la globalización. Luego igual, muchos pequeños comercios dicen, bueno, pero a mí hablas de competencia global, ahora la competencia puede venir de cualquier parte del mundo. Mario, eso el pequeño comercio no nos afecta. Sí, nos afecta. Nos afecta, como veremos, porque si yo tengo una pequeña panadería, ¿quién me dice que el mes que viene, en un local de un compañero que tenía una tienda enfrente, que se ha jubilado y que los hijos lo venden, quién me dice que no se va a instalar la Boulangerie, que es una franquicia francesa, que tiene un conocimiento en marketing, un conocimiento en producto, que tiene 50 tipos de pan, que hornea automáticamente, que tiene un sistema de filización, ¿quién me dice que no se va a instalar y me va a afectar a mí, pequeño comercio? Pues nadie, no tenemos la garantía. Puede que no, que tenga suerte y no, pero puede que sí. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, tenemos que tomar conciencia de que vivimos en un entorno cada vez más globalizado. Si, por ejemplo, comparamos, por verlo de forma práctica, comparamos un joven de 14, 16 años de Tokio con uno de Alcalá de Henares, o uno de Logroño, o uno de Nueva York, mi pregunta es, ¿pueden llevar todos esos jóvenes la misma gorra Reebok y el mismo pantalón Levi's y beber la misma Coca-Cola mientras escuchan la misma canción en Spotify de Shakira y comentan en el mismo WhatsApp que han visto el último estreno de Netflix? Sí, el mundo es global y tenemos que asumirlo. En hábito, en costumbres, Entonces, el pequeño comercio tiene que tener esto en mente. Pensar en global, pensar en la globalización y después actuar en local. Porque efectivamente yo no me planteo intervenir en cómo va a hacer o cómo voy a modificar las prácticas del pequeño comercio en Tokio o en Nueva York. No, yo actúo localmente. Pero pienso globalmente. Entonces, esta es una primera característica del actual entorno del pequeño comercio que la tenemos que tener en cuenta y que nos va a llevar a la obligatoriedad de aplicar la inteligencia comercial, que es el objeto de la charla de hoy. Primera cuestión, como os decía, globalización. Segunda cuestión. Pues el entorno es competitivo. En parte, fruto de esta globalización, la competencia me puede llegar ahora de cualquier parte del mundo. Entonces, esto hace que el pequeño comercio tenga una competencia que siempre ha tenido, siempre ha existido la competencia, pero ahora lo podemos llamar la era de la hipercompetencia. La competencia nos llega de cualquier parte del mundo. Entonces, resulta que en el centro de Madrid, pues la carnicería que había tenía como competencia a otras carnicerías que estaban en los alrededores o en el mismo mercado o en el mismo puesto. Y resulta que ahora la competencia es Amazon, porque Amazon ha sacado Amazon Fresh, en el cual está empezando a vender chuletones de Ávila, merluza del Pincho de Coruña, vegetales, plátanos. Por lo tanto, ¿de dónde me viene la competencia? Mi carnicería. Y esto implica globalización, edad de la hipercompetencia. Comercio no puede pensar en los términos tradicionales, de que su competencia es la que ha tenido tradicionalmente. ¿No? Yo soy una carnicería, mi competencia es otra carnicería. No, tu competencia es Amazon, los hipermercados, Globo, la otra carnicería que está en otros sitios, sitios que venden por internet. Es decir, tenemos que romper. Todo es tremendamente competitiva. No sabemos de qué parte del mundo va a haber la competencia y además no sabemos de qué sector va a venir la competencia. Entonces, todo se complica tremendamente. Y, por ejemplo, antes hablaba del caso de un pequeño comercio, una panadería. ¿Quién es la competencia de una panadería? Otra panadería. Dice, sí, una gasolinera. ¿O es que no es posible comprar pan en una gasolinera hoy en día?
Entonces, fijaros cómo tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Y resulta que depende de la zona, si vivo en un centro histórico donde no se puede aparcar, donde es imposible, donde la calle es estrecha y no tengo donde dejar el coche en doble fila para bajarme a la panadería y comprar, pues a lo mejor prefiero comprar el pan en una gasolinera. O fijaros ejemplo de la competencia entre sectores. Resulta que voy a un hipermercado, a una gran superficie de alimentación comercial y yo voy a comprar tradicionalmente alimentos y al entrar me ofrecen viajes. Dices, pero esto es una agencia de viajes o un supermercado o una tarjeta para financiar mis compras. Pero esto es un banco y al revés, cuando voy al banco me tratan de vender una televisión, una bicicleta, un seguro. Es decir, los límites de los sectores se van difuminando. Pensar, por ejemplo, en la última estrategia de una gran empresa de Repsol, que qué es lo que ha hecho. Está vinculando productos. Dice, queremos ser toda tu energía. La energía que te lleva al trabajo y me compras a mí la gasolina, la energía que tienes en casa, la electricidad, el sistema de calefacción que tienes en casa que es de gas, el gas y las placas solares. Y si contratas conmigo estos 4 productos, pues entonces te hago un descuento importante. Entonces, fijaros cómo se van mezclando la competencia. En este caso son sectores relacionados, pero hay veces que voy a sectores no relacionados. Por lo tanto, era hipercompetitiva. Siguiente factor, que os lo digo y no os pongo la transparencia, luego lo pondremos para resumir, es la tecnología. Vivimos en un entorno global, vivimos en un entorno muy competitivo para el pequeño comercio y vivimos en un entorno tecnológico en el que las tecnologías están transformando de forma radical nuestra economía, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comprar. Y esto el pequeño comercio lo tiene que tener en cuenta obligatoriamente. Tenemos que integrar las tecnologías y vamos a ver que la inteligencia comercial clásica o que todos hablamos, que os presentaré, la tecnología juega un papel importantísimo. La tecnología juega un papel fundamental. Tenemos que integrar las tecnologías. Posteriormente hablaré un poquito más de cómo integrar las tecnologías. Con lo cual, cualquier pequeño comercio de cualquier parte del mundo va a tener que pensar en global y actuar en local, va a tener que hacer frente a una hipercompetencia, incluso de grandes empresas, de grandes franquicias, de grandes grupos. Va a tener que integrar las nuevas tecnologías y todo esto lo podemos resumir con una única palabra. Y es que el entorno es incierto y cambiante. Y cada vez lo va a ser más. Porque las tecnologías nos van transformando de forma cada vez más rápida. Supongo que, bueno, en el caso de los alumnos seguro que sí, en el caso de los comerciantes no sé si han experimentado con ello, pero ¿qué tal con ChatGTP, con ChatGTP? Estábamos hablando de un montón de revoluciones, se especulaba mucho además en el ámbito del marketing del metaverso, que iba a ser la gran revolución. Facebook cambió su nombre para llamarse Meta, invirtió millones de dólares pensando que era the next big thing, que dicen en inglés, la siguiente gran revolución. Y sin darnos cuenta aparece ChatGTP y nos adelanta por la derecha y resulta que the next big thing, que la siguiente gran transformación que va a venir es de la mano de la inteligencia artificial, que está transformando absolutamente todo. De los que estáis presentes, bien alumnos o no, os lanzo un pequeño sondeo. Decirme si usáis ChatGTP. ¿Os sale ahí en pantalla emergente, por favor, contestar sí o no? Vale, 4 sí, 2 no. Ponerlo no por el chat, si podéis ponerlo por la encuesta, así tenemos la estadística. 6 sí, 4 no, vamos ahí bastante igualados. Van 9 respuestas. 7 sí. 7 sí, 5 no. Bueno, fijaros, la gran mayoría sí.
No voy a preguntar, pero intuyo que muchos, 8 sí, 5 no. Ha habido dos, Mario, que han respondido por el chat. Sí, sí. Por tanto, no sé si es que no habrán podido responder, pero en un principio dos han respuesto adicionalmente por el chat que sí. Perfecto, siguen contestando por ahí. Tenemos 8 respuestas. La borramos 7, ¿no? Bueno. Y ahora os lanzo otra pregunta. Hemos dicho que ahí que la gran mayoría sí, 7, 8 no. ¿Cuántos sois estudiantes? ¿Sí o no? Sí, soy estudiante o no soy estudiante. Responderme también. ¿Sí o no? Bueno, fijaros, tenemos 7 que no y 2 que sí, cosa que me gusta y me alegra. El ver cómo va penetrando ChatGPT. No hay problema, María Dolores. Si no contestas, por el chat. Perfecto. Muchas gracias por comentárnoslo. Entonces vemos que la gran mayoría no, pero una gran mayoría sí que estaba usando el ChatGPT, cosa que me gusta. Yo creo que podemos usar como inteligencia comercial para mejorar mi negocio. No solo para jugar o hacerle preguntas personales, sino que va a ser posible también el plantearle preguntas profesionales y utilizarlo en mi pequeño comercio para de forma inteligente y utilizando la tecnología transformarlo. Respecto a los estudiantes, bueno, pues los profesores hay veces que, y eso que es muy reciente, pero como os decía, en este entorno tan cambiante y tan rápido, ha penetrado muy rápidamente. La última aplicación en conseguir 100 millones de usuarios a nivel mundial, ¿quién fue? TikTok. TikTok que me horroriza. ¿Por qué? Porque tiene detrás empresas chinas controladas por el Partido Comunista China, con las implicaciones que puede tener desde un punto de vista geoeconómico. Pero bueno, fue TikTok en conseguir 100 millones. ¿Cuál ha sido la siguiente? ChatGPT. ChatGPT ha tardado menos de TikTok en encontrar, me parece que apenas 2 meses, en llegar a los 100 millones de usuarios. Entonces, fijaros el ritmo de la revolución. Antes, desde que se inventaba algo, desde que había una innovación, hasta que esa innovación se extendía dentro del país y llegaba a otros países y se hacía a escala global, podían pasar periodos de 5, 6, 7, 8 años. Era en cuestión de 2 meses, hablamos de 100 millones de usuarios. O un estreno en Netflix toca a todas las partes del globo al tiempo. Bueno, entonces todo esto, lógicamente, tiene consecuencias. Y por eso las palabras que os resumo es que el entorno es incierto y cambiante. Si decimos, ¿qué va a pasar dentro de un año o dos con el pequeño comercio? No tengo ni idea. ¿Terminará la crisis de Ucrania? ¿Aumentará la crisis de Ucrania? ¿Se frenará el cambio climático? ¿Se incrementarán los problemas de cambio climático? ¿Había cambios en los gobiernos? ¿Habrá cambios legales? ¿Qué ocurre con las emisiones de CO2? ¿Saldrá una ley que obligue al pequeño comercio a compensar sus emisiones de CO2? ¿No saldrá una ley? O sea, son tantas las incógnitas que tenemos y tantos los cambios en el periodo de tiempo tan corto que, como os comentaba, el entorno lo defino como cambiante, como tremendamente cambiante y como incierto. Bueno, pues todas estas ideas estaban resumidas en esta transparencia, ¿no? Brevemente. El pequeño comercio vive en un entorno global, competitivo, tecnológico, y todo esto se resume en que es incierto y cambiante. Entonces hoy queríamos hablar sobre la inteligencia comercial. Claro, para introducir el término de inteligencia he utilizado algo que me gusta mucho, y es el concepto vulgar de inteligencia, entendido como el concepto que entendemos todas las personas de inteligencia. Y me he ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y me aparece aquí el concepto de inteligencia. Claro, la primera acepción es capacidad de entender o comprender. La segunda, capacidad de resolver problemas. La tercera, conocimiento, comprensión, acto de entender. Y bueno,
Luego hay otras excepciones ya, la 4, la 5, la 6, que van en otra. Reflexiona un poquito, ya que vamos a hablar de inteligencia comercial, sobre estos conceptos. Entonces hemos dicho que la primera acepción era capacidad de entender o comprender. Mi pregunta es, como comerciante, tú como responsable del comercio, ¿hasta qué punto crees que tienes esa capacidad o ese interés en entender y comprender lo que está ocurriendo? ¿Hasta qué punto estás pensando a 2, 3 años vista en los cambios que hay? ¿Hasta qué punto piensas que la tecnología te puede transformar? ¿Hasta qué punto piensas en tu competencia? Entonces, para desarrollar la inteligencia comercial, el comercio tiene que tener la capacidad de entender y comprender, especialmente los problemas que tiene. Después del seminario, si quisiéramos hacer algo práctico, lo que os pediría es que en un papel cogierais una lista y me escribierais cuáles son 4, 5 o 6 problemas que actualmente tenéis como pequeño comercio. Porque más el pequeño comercio dependerá que esté en Logroño, que esté en Alcalá, que esté en el centro de Madrid, dependerá la zona en la que está, dependerá el sector. Podemos generalizar algunas cosas como lo que hemos hablado, competencia, tecnología, globalización, eso, mira lo general, pero luego habría que hacer un análisis particular. Y para que en ese análisis particular, les élèves sont là, ils sont. ¿sí? Para que en ese análisis particular logremos ser inteligentes, tenemos que tener la capacidad de entender o comprender los problemas que tiene mi negocio. Hacer esa lista con mis 10 problemas. No los que dice un artículo no es lo que dice una teoría, no es lo que dice una investigación, sino mis 10 problemas de mi tienda, en mi barrio y en mi sector. Una vez escrito esos 10 primeros problemas, lo que tendríamos que hacer es la segunda acepción de inteligencia, capacidad de resolver problemas. Entonces, utilizar la inteligencia comercial es ser capaz de entender, diagnosticar ese problema y ser capaz de resolverlo. Para ser capaz de resolverlo, lo que tendríamos que hacer es, esos 10 problemas, ordenarlos. Del 1, que es el que tiene más impacto en mi negocio, en mis ventas, en mi supervivencia, al 10, que es el que tiene menos. Y en función de eso, plantear una serie de medidas para hacer frente al primero y al segundo, no más. Porque yo siempre comento, cuando queremos hacer un plan estratégico, especialmente eso en un comercio pequeño, dices, voy a hacer todo, voy a tener una estrategia en 7 puntos básicos o en 8 puntos básicos. Si intentas hacer 8 cosas, no vas a hacer nada. Por eso es la importancia de priorizar esas 8 o 10 cosas y actuar sobre una que es la que tendrá más impacto en tu negocio, la más importante, la fundamental. Y esto es inteligencia comercial, identificar y resolver esos problemas. Y para eso, ¿qué te hace falta? Que es la tercera acepción que os he comentado: conocimiento, comprender y acto de entender. Entonces, la pregunta es si en mi negocio estoy practicando la inteligencia comercial. Es decir, si en mi negocio tengo capacidad para entender o comprender los problemas que me están acuciando, soy capaz de ordenarlo, soy capaz de discriminar y concentrar en el problema o problemas que son más importantes. En segundo lugar, la capacidad para resolverlos. Soy inteligentemente comercial cuando los puedo resolver. Y para ello requiero el conocimiento y comprensión del acto de entender. Pues tan sencillo como eso. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si hacemos esto de forma sistemática. No diario, pero bueno, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Si mensualmente yo intento recuperar mi análisis del mes anterior, mis cifras de ventas, las cifras de mis clientes, etcétera, como veremos a continuación, los datos son fundamentales, y establecer estas claves. Bueno, vamos a empezar por profundizar un poquito en lo que es la inteligencia comercial, en ver qué tipos de inteligencia tenemos. Y aquí las voy a circunscribir primero a la inteligencia individual para que lo entendamos bien.
Entonces, nosotros individualmente poseemos dos tipos de inteligencias. La primera es el coeficiente intelectual, el famoso CI, que tenemos unos test que nos pasan un test de CI. ¿Y qué es lo que mide? Mide las habilidades cognitivas como la inteligencia verbal, la inteligencia numérica, la memoria, la capacidad de razonamiento abstracto, la inteligencia espacial, etc. Pero fijaros que luego tengo también una inteligencia emocional, que la podemos evaluar mediante los cuestionarios de EQ, ¿no? De Emotional Quotient. ¿Qué es lo que evalúa la inteligencia emocional? La capacidad de una persona para percibir, comprender y manejar sus emociones y las de los demás, centrándose en las habilidades emocionales y sociales. Habilidades como la empatía, la autoconciencia, la regulación emocional o la habilidad para manejar las relaciones interpersonales. ¿Por qué he comenzado hablando de lo personal? Porque creo que entendiendo lo que ocurre a nivel personal nos va a hacer más fácil después trasladarlo, extrapolarlo a nivel de negocio. Entonces hemos dicho que personalmente yo creo que lo tenemos todos claro. Coeficiente de inteligencia, test. Que por cierto, las últimas investigaciones publicadas dicen que por primera vez en la historia de la humanidad el coeficiente de inteligencia está bajando. Hasta ahora siempre ha seguido una tendencia ascendente, creciente. Como sociedad, en general, los valores medios es que cada vez éramos más inteligentes y por primera vez vemos que está empezando a bajar. ¿Por qué? Por la tecnología. Redes sociales, pensamos en 140 caracteres, leemos un post de Facebook para informarme, ya no leo un artículo de una página de 5 minutos, 5 minutos. Eso es ya, vamos. Y eso está provocando una caída de la inteligencia, excepto la espacial, por los videojuegos de los niños, que esa es la única mejor, pero el resto de comprensión va peor. Entonces, esa inteligencia es importante. Pero fijaros que os he planteado a mayores la inteligencia emocional. ¿Cómo surgió la inteligencia emocional? Bueno, el padre de la inteligencia emocional, David Goleman, hizo un estudio interesantísimo en Estados Unidos planteándose la siguiente hipótesis, ¿no? El siguiente punto de partida. Decía, bueno, lo importante es el coeficiente de inteligencia. Por lo tanto, si una persona en el colegio y en sus estudios universitarios saca muy buenas notas, eso está correlacionado con su inteligencia. Y por lo tanto, si en su expediente universitario tiene muy buena nota, tiene una media de sobresaliente, su carrera profesional va a ser brillante y va a triunfar. Bueno, pues hizo un estudio longitudinal durante varios años, monitorizando, siguiendo alumnos de una determinada universidad de notas muy elevadas y de notas medias y de notas bajas. Dice, bueno, voy a ver al año siguiente dónde está, a los 2 años dónde está, a los 3 años dónde está, a los 10 años dónde está. ¿Y qué sorpresa se llevó? Que los que tenían mejor coeficiente intelectual, los que tenían mejores notas, eran los que hacían peores carreras profesionales. No triunfaban posteriormente en el mercado laboral. Claro, y se planteó, ¿por qué ocurre esto? Esto no tiene sentido. O sea, el sentido común, la deducción científica nos lleva a decir que a mayor coeficiente intelectual, mejor desarrollo profesional. Pues no se cumplía. Entonces empezó a indagar y se dio cuenta que hay otras inteligencias. Y introdujo el concepto de esa inteligencia emocional. Entonces, la capacidad, o la persona es la capacidad que tenemos de ser emocionalmente inteligente, es la capacidad que tenemos de empatizar. Yo ahora trato de empatizar con vosotros. Por eso quito la presentación a veces, porque digo un rato tan largo a lo mejor, viendo la presentación os aburre, viendo una cara, pues a lo mejor es un poquito más fácil seguirme. Y luego vuelvo a la presentación. Cambio. ¿Por qué? Porque empatizo, porque pienso lo que os puede gustar, os puede apetecer. Me puedo equivocar, a lo mejor preferís la presentación, pero al menos hago ese esfuerzo.
además de la empatía, es el autoconocimiento, conocerse uno mismo, el tener esa seguridad en sí mismo. La capacidad de manejar las emociones, la ira, la frustración, la tristeza. Y fundamental también la capacidad de comunicar. Entonces Goleman se dio cuenta que los alumnos que tenían aprobado, que tenían un 6, un 5, un 6, un 5, habían ido a muchas fiestas, habían trabajado, habían tenido que desarrollar la inteligencia para pedir los apuntes a los compañeros cuando no iban a clase, estaban constantemente relacionándose en la cafetería, hacían deporte, y sacaban peores notas, ¿no? Con lo cual efectivamente tuvieron un peor expediente. Pero cuando entraron en el mundo de la empresa tenían esas competencias, esas famosas competencias que nos piden ahora. Entonces, cuando había un conflicto, cuando tenían que ser empáticos, cuando tenían que ser asertivos y decirle al jefe que no llevaba razón, estos tenían la capacidad para hacerlo. Y el que era muy buen estudiante, que había sido, si me permitís la coloquial y cariñosa expresión, un poco una rata de laboratorio, una rata de biblioteca, que estaba todo el día en la biblioteca sin hablar con nadie, estudiando, notas. Este luego, cuando llegaba al entorno profesional, no sabía cómo relacionarse con los compañeros, no sabía cómo liderar, no sabía cómo gestionar conflictos, no sabía cómo comunicar para convencer. De ahí las dos inteligencias, la importancia de las dos inteligencias. Entonces, os he contado esto, ¿por qué? Porque a partir de estas dos inteligencias, me pregunto ahí al final, ¿cuál es la más importante? Pues las dos. Las dos, yo diría que a veces la segunda casi un poquito más que la primera, la inteligencia emocional. Y claro, ¿y cómo trasladamos esto ahora a la empresa, a mi comercio, todo esto que me has dicho? Pues vamos a ver que desde mi perspectiva, el comercio tiene que desarrollar las dos inteligencias. Es decir, en primer lugar, tiene que desarrollar una inteligencia hard, de hardware, sólida, de conocimiento, de situación, de contexto, de racionalidad, de saber cómo tengo que definir mi estrategia de marketing, cómo tengo que modificar o hacer un marketing mix coherente. Y eso es tema hard, eso hay que conocerlo, hay que estudiar, hay que aplicarlo, hay que tener creatividad, Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que en el pequeño comercio también hay una inteligencia soft, que sería la inteligencia emocional. Es inteligencia blanda, es inteligencia de habilidades, que tiene el empleado para ser creativo, para gestionar conflictos cuando le viene un cliente cabreado a cambiar algo y no se puede, para relacionarse con el compañero, con ese cliente interno que es el compañero que tengo en la tienda, o con ese cliente externo que es el cliente que viene a comprarme. Entonces, los negocios hoy en día tienen que desarrollar las dos inteligencias. El comercio tiene que desarrollar las dos inteligencias, la hard y la soft. Bueno, actualmente el concepto de inteligencia comercial, ¿en qué se centra? En la inteligencia hard. Cuando hablamos de inteligencia comercial en grandes empresas, en pequeñas empresas, cuando me apunto un máster de inteligencia comercial, va de lo hard. Va de darte técnicas, conocimientos, que insisto, son necesarias, son fundamentales, son condición necesaria para el éxito de tu comercio, pero es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué es esa inteligencia comercial de la que todo el mundo habla? Bueno, pues en el contexto del pequeño comercio o incluso también del gran comercio, consiste en la recopilación, análisis y explotación de la información. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y con esas mejores decisiones aumentar las ventas de mi comercio minorista. Entonces yo tengo que desarrollar un sistema de inteligencia comercial para monitorizar datos de todo tipo
sobre mi comercio y mi entorno, por ejemplo, sobre los clientes. Sé con cuánta frecuencia vienen los clientes, sé si son de Logroño o son de fuera, cuántas veces compran, por qué vienen a mi comercio y no al de enfrente. Necesito monitorizar información de la competencia. Sé cuáles son los precios de la competencia, sé los productos de la competencia, sé el trato que tiene la competencia. Igualmente sobre mis productos, sobre mis precios y los de fuera y sobre otros factores relevantes. Entonces, hoy en día, todo esto lo hacen los ordenadores, los sistemas. Entonces, probablemente en la gran mayoría de comercios tengáis ya estos sistemas implementados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mejorarlos, complementarlos con algo de información exterior y exprimirlos al máximo. ¿Para qué? Para tener esa inteligencia comercial. Pero, ¿podemos competir en este área de inteligencia comercial con las grandes empresas? ¿No? Y esta es la cuestión. Os hago un sondeo, otra vez, sobre si podemos competir mediante la inteligencia comercial tecnológica, sistemas de información, con la gran empresa. Y contestarme el sondeo, ¿sí o no podemos competir con esto? Bueno, de momento tenemos una respuesta que va ganando el no, no. Una persona dice que sí, que podemos competir. Va bajando. Vemos que sí, que no. Bueno, de momento va ganando el no. Hay 2 que dicen que sí, 7 que no. Y 11 sin respuesta. Va bajando ahí, el sin respuesta. 8 que no, 2 que no, es decir, un 80% dice que no se puede competir. ¿Alguna respuesta más? ¿Paramos sondeo? Bueno, yo creo que ya tenemos ya una muestra representativa, ¿no?, de los que estáis siguiendo el seminario. Detengo el sondeo y la respuesta es que no podemos competir. Es imposible que el pequeño comercio a día de hoy compita con las grandes empresas, grandes superficies comerciales, como por ejemplo Amazon. Es imposible. Os comparto pantalla y antes hemos hablado de ChatGPT, ¿no? Pues vamos a ver un sencillo ejemplo. Comparto pantalla. Aquí está. Bien, entonces os estoy compartiendo la pantalla de ChatGPT. Entonces, fijaros, ChatGPT lo puede utilizar el pequeño comercio, es inteligencia y a partir de la información y el diagnóstico que tengo, le puedo preguntar. Entonces, le puedo preguntar, como experto, esto es importante porque si no le pongo experto, me da una respuesta inferior. ¿Cómo puedo evitar que los clientes se marchen a la competencia teniendo una pequeña tienda de ropa? Y le doy intro y ChatGPT que me dice, bueno, pues que como experto en negocios hay algunas estrategias que puedes implementar para evitar que tus clientes marchen a la competencia y fomentar la fidelidad del cliente. Por ejemplo, ofrece un excelente servicio al cliente, ofrece productos y servicios de calidad, ofrece promociones y descuentos. Los clientes siempre aprecian un buen descuento o promoción. Crea una experiencia de compra atractiva y mantiene una comunicación constante con tus clientes. Sexto,
ofrece un programa de fidelidad para recompensar a tus clientes habituales. Digo, uy, pues no tengo programa de fidelidad. ¿Cómo generar un programa de fidelización en mi pequeña tienda de ropa? Fijaros, de una pregunta voy tirando y voy bajando y concretando. Los siguientes pasos es: define el objetivo. ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres aumentar el número de clientes regulares, aumentar las ventas o simplemente mejorar la satisfacción del cliente? Identifica tus clientes más leales y más frecuentes. Diseña el programa. Establece un sistema de seguimientos. Bueno, voy a parar. Bueno, si tú como pequeño comercio tienes esta herramienta a tu disposición, ¿qué no tendrá Amazon? ¿Qué no tendrá un Corte Inglés? ¿Qué no tendrá Microsoft? Es imposible competir en tecnología. Con esto no quiero decir que tiramos la toalla de la tecnología. Estamos obligados como pequeño comercio a utilizar la tecnología, a exprimir ChatGPT, como os he enseñado ahora. Es muy importante aprender a preguntar. Ahora es el reto. Antes había que aprender, que yo intentaba enseñar cómo buscar en Google, que tiene sus trucos, cómo encontrar la aguja en el pajar, filtrando por dominios, filtrando por tipo de fichero, filtrando por tiempo. Pero tú tenías una parte más activa para, una vez encontrar la información, leerla. Ahora ya con ChatGPT voy al grano. Ya tengo la respuesta. El busque me da la respuesta. Entonces tengo que utilizarlo. Pero pensar que únicamente con la tecnología vas a poder competir es imposible. Os comparto pantalla de nuevo y os pongo el ejemplo de Amazon. Bueno, hay veces que algunos dicen, bueno, Mario, pero ya que no puedes competir con Amazon, pues vamos a seguir la máxima de si no puedes vencerle, únete. Y efectivamente, Amazon ha sacado Amazon Marketplace. De manera que cualquier pequeño comercio puede vender en Amazon. Entonces se puede dar de alta su Marketplace y además de la tienda física, estoy utilizando la enorme potencialidad que tiene Amazon para llegar a más productos. Pero, cuidado, os pongo aquí 3 datos sobre Amazon. El primero, las autoridades italianas recientemente han sancionado a Amazon con 1.130 millones de euros por abuso de la posición dominante. ¿Qué hace Amazon? Pues fijaros las prácticas poco éticas. En un 71% de los casos que analizaron, los productos de Amazon ocupaban las primeras posiciones. Entonces te dicen, sí, ven a mi marketplace. Pero cuando el cliente busque comprar tornillos, le voy a enseñar los tornillos de Amazon, no los tuyos. Y si yo no tengo tornillos en Amazon, pues entonces sí. Entonces te indexo a ti como en el marketplace y dejo que vendas tus tornillos. Por lo tanto, están abusando de su posición dominante. ¿Y qué se ha demostrado también ya con diferentes estudios? Pues que si estás en el marketplace, Amazon accede a los datos de otros vendedores de éxito en su plataforma externos. Y una vez que accede, utiliza esta información para desarrollar sus productos. Es decir, que me meto en Amazon a vender bicicletas, lo hago muy bien, vendo muchas bicicletas, si vendes muchas, Amazon pondrá el ojo en tu tienda. Aprenderá a ver lo que haces, gestionará la inteligencia comercial con todos los datos que tiene, creará un equipo y dirá, ahora vamos a empezar nosotros a vender las bicicletas. Y tú caerás en picado, con lo bien que te iba en Amazon, el incremento de ingresos que habías tenido. Entonces, cuidado, utilicémoslo, pero con esta prudencia y siendo conscientes de cómo abusan de su posición competitiva. Claro, me pregunto, ¿cómo no van a abusar de su posición competitiva? Aquí tenéis una tabla que todavía no está publicado en un libro de ciencias sociales digitales que me pidieron un capítulo y di esta visión un poco crítica de la tecnología. Entonces, fijaros,
lo que me da es el valor en bolsa de todas estas empresas, por ejemplo, de Apple, respecto al valor de país. Entonces, fijaros que en sombreado gris están las empresas como Apple, como Microsoft, como Alphabet, que sería Google, o como Amazon. ¿Qué veo? Pues que, por ejemplo, vamos a ir abajo. Amazon. Mario, discúlpame. Sí. En un principio son ahora mismo las 3:56 y tendríamos que terminar a las 4 y es conveniente dejar al menos 2-3 minutitos Perfecto, de preguntas. concluyo. Bueno, deciros que entonces que Amazon, fijaros, tiene una capitalización bursátil superior a la de Italia o superior a la de Canadá o superior a la de República de Corea o a la de Brasil o a la de Rusia. España tiene un Producto Interior Bruto superior a Amazon, pero por poco, fijaros. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que el pez grande se come al pez chico. El gran comercio, como Amazon, va a ir comiéndose poco a poco al pequeño comercio. ¿Qué tenemos que hacer? Competir con la inteligencia comercial, con la hard, como hemos visto, con datos, con sistemas y sobre todo con la soft. Colaborando con otros comercios, logrando un conocimiento íntimo con el cliente, desarrollando habilidades, innovando, utilizando la inteligencia emocional con el personal que tengo y, en definitiva, desarrollando propuestas de valor irresistibles para los clientes, conociendo sus necesidades. De esta manera, uniéndonos, los peces chicos tenemos que intentar comernos al pez grande. Y termino con la cita de Jim Rohn, que decía que el éxito de las ventas no se trata solo de vender un producto, sino de crear una experiencia de compra que haga que el cliente regrese una y otra vez. Pues muchísimas gracias y os pido disculpas, pero como buen profesor me he enrollado más de lo que debía. Perdón. Nada, todo lo contrario. Mario, muchísimas gracias por el seminario que nos has planteado, sumamente interesante. Y ahora vamos a pasar a que las personas que lo deseen abran el micrófono y te hagan alguna pregunta. Pues cuando queráis, los participantes podéis abrir el micrófono y le hacemos alguna pregunta a Mario, que seguro que hay algunas. Bueno, hasta que se animen, yo si quieres, Mario, te preguntaría, justamente ahora con lo que estabas planteando, al final tenemos que intentar que los pequeños se unan para poder comerse al grande. Al final, bueno, eran dos cuestiones las que te quería plantear. ¿Cómo podemos hacer este asociacionismo? ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos compartir recursos para intentar comernos al grande? Aunque esto creo que es muy difícil. Y la segunda pregunta es, lo que has planteado está perfecto. Pero claro, desde el punto de vista de un comerciante, ¿crees que realmente un comerciante tiene las capacidades, formación y tiempo para desarrollar todo lo que nos has planteado de intentar trabajar esta inteligencia comercial? Bueno, pues efectivamente lo tenemos difícil, son retos. La tecnología, que es la que está provocando estos fenómenos de concentración, de monopolios, de imposible que el pez grande se coma al chico, que Amazon nos vaya comiendo a todos hasta que se quede con todo el mercado, pues nos va a permitir también, como pequeños comercios, establecer redes de colaboración de manera muy sencilla. Un caso paradigmático de hace muchísimos años en Estados Unidos fue una empresa que empezó a desarrollar tiendas de farmacia a lo largo de todo el país. Entonces, claro, si yo voy a comprar aspirinas a Bayer y tengo una red de 1.400 tiendas en todo el país, cuando voy a comprar aspirinas para mi red de tiendas propia, que es mi empresa con 1.400, tengo un poder de negociación enorme en precios. Si yo soy una farmacia individual, ¿cómo puedo competir? No puedo. Bueno, pues se creó en Estados Unidos un sistema para que las pequeñas farmacias se consorciaran y pudieran hacer pedidos conjuntos. Entonces, si yo logro coaliar a 1.400 farmacias de todo el país que entren en un sistema que comparten costes de este sistema y que genere una central de compras, esos peces pequeñitos puedan hacer frente al grande. Y esto lo vemos en todo. O sea, fijaros, por ejemplo, en el caso de Madrid. No voy a decir el nombre comercial, pero si os digo, ¿qué gran cadena de perfumería y droguería se está implantando y se está convirtiendo en prácticamente la única cadena
donde vamos todos a comprar los perfumes, las pastas de dientes, las cremas de belleza, los geles de baño, seguro que os viene a la cabeza, no voy a decir la marca. Antes empezó con una tienda, luego dos, luego tres, y cada vez vas viendo más que la tienda pequeña cierra y que esté grande. Bueno, pues el pequeño comerciante tiene que entrar en esto. Luego yo creo que las instituciones con iniciativas como esta excelente cátedra de comercio son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para dinamizar, sensibilizar, intentar creando este tejido. Y luego está claro que, como bien decía Pedro, el pequeño comerciante ni tiene tiempo, ni tiene recursos, ni tiene conocimiento. Pero si desde las instituciones logramos conciencia y logramos dar un primer impulso, sí que esas asociaciones lo tienen. Y tienen que profesionalizar esta gestión. Te pueden dar cursos de formación como el de hoy, diseñar sistemas tecnológicos para competir, diseñar sistemas de fidelización. ¿Por qué no crear un sistema de fidelización o un sistema de reparto de comercio electrónico que comparta la logística? Con Amazon es imposible competir en logística. No me cobra 40 euros al año por traerme las cosas al día siguiente a mi domicilio. ¿Quién puede competir con eso? No ya pequeño comercio, mediana empresa tampoco, pero Amazon tiene tal volumen que lo puede hacer. A lo mejor si nos unimos todos los comercios de un determinado y creamos un marketplace propio, podemos hacerlo. Gracias, Mario. Tenemos una pregunta de Carmen Pan que la hace por el chat y dice, ¿cree que las administraciones públicas como ayuntamiento tienen responsabilidad en colaborar al atractivo de las zonas comerciales? Responde ella, creo que este tema es un tema fundamental pensando en la venta física. Totalmente tiene una responsabilidad para dinamizar. El problema es que tenemos que romper, como os decía, tenemos que romper conceptos. Entonces, al final, la dinamización tiene que ir más allá de decir, voy a hacer una campaña, voy a hacer comunicación, hay que romper, hay que poner patas arriba al comercio. Hay que repensar el comercio del siglo XXI. No podemos utilizar las técnicas del siglo XX con ChatGPT, con el comercio electrónico, con la información que tiene Alphabet o Facebook de nosotros, con la manipulación que hay cuando tú buscas en Internet. Por ejemplo, surgen los neointermediarios. Decimos, el pequeño comercio puede competir. Mentira, si buscas en Google, buscar cualquier cosa. Las primeras páginas son o grandes empresas o neointermediarios. No podemos competir. Entonces, hay que romper y ahí las instituciones públicas tienen que Mario, tener un disculpa un papel momentito. de liderazgo. Blanca, tienes que apagar el micrófono porque se va cambiando la imagen tuya y la de Mario. Ay, Cuando perdonad. quieras hacer una pregunta, Es abre el que micrófono. quiero preguntar una cosa y como voy con el móvil, luego se me desconecta. Por eso, porque justamente te estaba yo quitando el micrófono porque se colaba justamente tu ruido y tu imagen, ¿vale? Cuando quieras, haz la pregunta, pero vamos a pasar antes a otro par de preguntas que en este caso hace María Dolores Méndez. Dice, qué buena exposición, es necesaria la transformación digital de las pymes, como dices, crear alianzas y nuevas formas de economía circular. Y pregunta, ¿cómo crecer de cara a la Agenda 2030 basada en la economía local y kilómetro cero? Pues la respuesta es complicada, pero lo que tengo claro es lo que decía antes, poniendo el pequeño comercio patas arriba, reinventando el comercio completamente. Con las técnicas tradicionales es imposible. O sea, un pequeño comercio no puede competir, un pequeño comercio no puede plantearse en cómo me voy a poner ahora a compensar el CO2 de las emisiones que hago por mi tienda, no puede. Pero a lo mejor 2.000 comerciantes sí pueden idear y pueden llegar a un acuerdo en un marketplace para comprar un bosque, todos consorciadamente, y compensar sus emisiones. Y que en todas las tiendas se sepa que cuando vas a comprar a esa calle estás alineado con los objetivos del 2030 porque compensamos. Claro, yo como tienda individual puedo, pero es tremendamente complejo, no tengo tiempo, no puedo pensarlo. Entonces, insisto, poner patas arriba, la tecnología permite una colaboración muy fácil. Tú puedes tener en una app a 4.000 pequeños comercios de un sector y comunicarte con ellos y hacer votaciones y que compensen y que digan su ciclo de ventas y en función de eso asignarle qué cuota de qué bosques y enviarle fotos de los árboles que le hemos plantado. La tecnología permite muchas cosas, pero o la administración pública dinamiza como iniciativas como la de la cátedra o complicado.
Gracias, Mario. Nos dice Carmen Pan que muchas gracias, muy interesante y que nos vamos con deberes. Por tanto, has creado ese planteamiento de que tengamos deberes. Blanca, cuando quieras, por favor, conecta ahora el micrófono. Decidme si me escucháis bien. Te escuchamos bien, Blanca. Mira, simplemente quería hacer una apreciación a ese poner patas arriba al comercio que estaba contando Mario, porque es verdad que desde la cátedra es una posición, pero creo que es muy importante en ese poner patas arriba el tema de la experiencia de compra, que en eso un Amazon, digamos, no puede competir. Entonces creo que esa parte del asociacionismo y la experiencia de compra, en Madrid tenemos algunos ejemplos de éxito, como puede ser el barrio de las Letras, como puede ser el barrio de Salesas, que realmente han puesto un poco patas arriba haciendo que el comercio sea algo más que comercio, sino que sea ocio, que sea cultura. Creo que hay ejemplos que se pueden seguir como para un poco explicar lo que estaba contando Mario. Simplemente quería hacer esa apreciación. Muchas gracias, Blanca. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo lo he dividido no como experiencia de compra, pero para tener una buena experiencia de compra he hablado de las habilidades hard, que es tener los datos y que ahí sí que tiene que haber ese poner patas arriba, esa colaboración, esa tecnología, pero donde sí que Amazon no puede competir y no podrá competir a día de hoy nunca es en el contacto directo. En entrar a esa tienda y esa, por ejemplo, si entras a una tienda de ropa, esa mirada cómplice del dependiente que te mira y te dice, estoy aquí para lo que necesites, sin decir nada, sin agobiarte, sin... Perfecto, Mario. Entonces, vamos. efectivamente, esas son habilidades soft Muchas gracias. que a día de hoy las podemos poner en marcha, las debemos poner en marcha y las estamos poniendo en marcha, como tú comentabas, con esos excelentes ejemplos. Blanca, muchas gracias. Mario, muchas gracias por tu presentación, por tu aportación, por tus ideas. Como bien comentaba alguna de los asistentes, pues se van con deberes y no hay mejor cosa que después de una formación que haya deberes para intentar poner en marcha alguna de las estrategias que has planteado. Creo que la más importante es el pequeño comercio unido puede luchar y puede sobrevivir. Como decía Blanca, si creamos experiencia de compra que solo los pequeños pueden realmente desarrollarlo de una manera mucho más efectiva, podemos también luchar. Y creo que, bueno, que ha sido un seminario, un webinario muy interesante. Deciros, bueno, darte de nuevo las gracias, Mario, por estar hoy aquí con nosotros. Esperemos poder contar contigo en alguna otra ocasión para poder seguir profundizando en estos temas. Y para finalizar, deciros que el mes que viene, el próximo último jueves de mayo, el 25 de mayo, igualmente de 3 a 4, tendremos otro webinario muy interesante que se titulará también algo de las cosas que se planteaban aquí, compradores conscientes y ecoactivos, cómo atraerlos al pequeño comercio, es decir, cómo a través de la sostenibilidad podemos conseguir también esa diferenciación en el pequeño comercio. La ponencia será realizada por Pablo Contreras, que es un consultor de marketing con más de 30 años de experiencia y profesor de muchas escuelas de negocios y con una gran experiencia. Por tanto, esperemos veros de nuevo a todos en el próximo webinario de la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de Alcalá con el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias a todos. Dejamos ya de grabar. Gracias.